¿Por qué Scaloni usa tan pocos futbolistas? Es una crítica habitual de muchos que consumen a la selección nacional, que la ven, dicen ¿por qué no hay nuevos pibes? Por eso hoy en Bola VIP vamos a analizar el tema, ¿por qué Scaloni usa tan pocos? ¿Por qué juegan tan poco los nuevos juveniles que están involucrados en la selección nacional? Veamos. La eliminatoria lleva jugándose más de un año y es el formato por excelencia a la hora de analizar este tipo de cosas, porque pasa por varias convocatorias, porque se han jugado 10 partidos. En esos 10 partidos tenés 5 convocatorias diferentes con más de 20 jugadores en cada una. Muchas sorpresas, momentos que van variando. Hay meses en donde un juvenil la rompe, otros en donde no. Entonces en esos aparece y en otros aparecen otros pibes. Es un buen parámetro, mucho más que por ejemplo una Copa América, que es una única lista con un periodo de tiempo bastante acotado. En ese contexto de eliminatorias, Scaloni utilizó 2 arqueros, 2 laterales derechos, solo 4 centrales, Otamendi, Pesela, Cuti Romero y Lisandro Martínez. Utilizó 2 laterales izquierdos, improvisando alguna vez con, además, Lisandro Martínez. En el medio están los habituales de siempre, Alexis, Enzo, De Paul, Lo Celso, Paredes. Y la delantera tuvo nombres habituales como titulares, por ejemplo Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González, en algunos partidos Di María antes de su retiro y una única sorpresa que es Thiago Almada. Estos futbolistas, esta cantidad, jugaron como titulares, es decir, pasando en limpio. En 10 partidos de eliminatorias, Scaloni utilizó solo 21 futbolistas como titulares y de esos 21, todos son parte de la base fija de la selección desde hace 3-4 años. Solo hay una sorpresa como titular, que fue algo anormal, y es la presencia de Thiago Almada desde la partida en un partido. ¿Por qué pasa esto? Muchos entrenadores prefieren tener, cantidad de jugadores acotados. Hay muchos DT a lo largo y ancho del planeta, desde Guardiola hasta Martínez recién salido de Boca, que prefieren tener una mínima cantidad de jugadores, incluso algunos 18 o 20, exponiéndose a potenciales lesiones, pero sabiendo que contarán con una base acotada de jugadores. Entonces, los que no juegan saben que tendrán una oportunidad muy pronta de volver a sumar minutos. En cambio, si vos tenés un plantel de 35 futbolistas, no puedes motivar a los suplentes porque es difícil asegurarles que puedan estar en el siguiente encuentro. Como los entrenadores prefieren trabajar con una base acotada de jugadores, pasan situaciones como la de Senesi quedando afuera a pesar de su gran rendimiento, Medina que se mete por la ventana solo por alguna lesión, o tantos otros futbolistas que a pesar de estar convocados y tener buenos niveles, no pueden jugar porque no hay lugar. Lo cual no está mal, es una decisión de muchos entrenadores. Mucho más en una selección nacional y mucho más en un plantel que te dio todo. Campeonatos del mundo, campeonatos americanos, de todo. El gran problema para muchos es la poca continuidad y lo poco que involucran a los nuevos chicos de la selección. Apenas hay juveniles que suman minutos con Scaloni, porque sí, hay muchos convocados, hay muchos debutantes. Carboni, por ejemplo, debutó en amistosos y sumó minutos en Copa América, pero en eliminatorias no apareció. Entre 47 cambios hechos por Scaloni en los 10 partidos de eliminatorias, la gran mayoría son habituales. El entrenador suele usar los 4 o 5 cambios disponibles para que justamente puedan entrar la gran mayoría. Pero de los 47 cambios realizados, 40 son de la base fija. Los que más ingresaron desde el banco de suplentes son Ezequiel Palacios, Leandro Paredes, Lautaro Martínez, Gio Lo Celso. Algunos habituales son Dybala, Acuña, el propio Di María antes de su retiro. Pero para salirse de la norma, vos encontrás que, por ejemplo, Garnacho entró apenas en 2 partidos de eliminatorias. Ocampos, Martínez Cuarta, Castellanos, Valerdi y Nico Paz son los 5 jugadores que completan este reparto de poco habituales. Siempre teniendo en cuenta que Martínez Cuarta y Ocampos ya habían aparecido incluso en la previa del Mundial 2022. O sea, no son novedosos. En ese periodo, pibes como Carboni, Julio Soler, Beltrán, Buonanotte, Giuliano Simeone, Matías Soulé y tantos otros, tal vez merecían minutos, tal vez venían haciendo bien las cosas, o tal vez te podían dar herramientas como para que el juego fluya de otra forma, y ni siquiera sumaron minutos, al punto de que varios de ellos ni siquiera entraron en la convocatoria final, quedando afuera del banco. Es decir, en 10 partidos de eliminatorias, Scaloni utilizó 24 jugadores. Y entre las sorpresas, apenas encontramos jugadores para el futuro como Garnacho, Nico Paz y Castellanos, solo ellos. El resto es la base fija que puede formar y nutrir
a futuros mundiales, pero entre los novedosos encontramos apenas 3. Repito, no está mal, pero queríamos explicar el por qué el entrenador usa tan pocos jugadores, el tema de la base fija, expresar con números qué futbolistas utilizó y cuáles no, y el saber que le queda un largo recorrido para involucrar a juveniles de cara al Mundial 2026 y más allá.